Bueno, arranque de semana en materia económica. Vamos a conversar como habitualmente lo hacemos con Facundo González. Esta semana se va a conocer el IPC correspondiente al mes de octubre. El día miércoles vamos a estar pendientes de la información. Pero el gran interrogante es cómo termina 2025. ¿Cuáles son las expectativas de las consultoras como así también de la autoridad monetaria? Facu, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy buenas bien. tardes y comienzo de semana, por supuesto, para vos, toda la audiencia de la provincia de Santa Fe. Y las miradas puestas, Maxi, en qué va a pasar con las variables claves. Se conoció el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que es un informe que hace el Banco Central, hace un monitoreo al menos de qué percepciones se están estimando en materia de escenarios las consultoras privadas. Muchos son bancos que operan en la Argentina, pero también hay organismos internacionales que manejan proyecciones estadísticas. Para el dato de inflación del mes de octubre, que se conoce este miércoles, al menos a las 4 de la tarde de manera oficial, prevén que sea mayor al 2%, en promedio 2,2%, muy similar a lo que fue el mes de septiembre, pero ojo con un detalle, Maxi, lamentablemente va a continuar siendo el 2% porque estimaron que en noviembre se tome una pausa, 1,9%, perfora el 2%, pero en diciembre rápidamente vuelva a subir por arriba del umbral del 2% mensual y de esa manera prevén que de punta a punta el 2025... armamos una placa para ver qué pasa con cada una de las variables, la inflación termine muy cerquita del 30%. Es cierto que es una mejora, una desaceleración, pero que en los últimos meses de este 2025 lamentablemente volvió como a subir, volvió a dejar una barrera de piso alto, al menos del 2% mensual, que va a ser difícil romper. Exactamente, ahí estamos viendo en pantalla qué está sucediendo con las proyecciones. En materia de inflación, para el 2025 de punta a punta, un 29,6%. Después hay otras variables que hay que seguir de cerca, por ejemplo el dólar. Las consultoras prevén que luego del escenario electoral del mes pasado vuelva a tener mayor poder de fuego el Banco Central y que se pueda de alguna manera controlar el dólar y que termine el año en la barrera de los 1.500 pesos, muy similar a la cotización actual. Hoy el dólar está, si se quiere, retrocediendo en este día lunes y algo que sucedió el viernes pasado, pero la caída del dólar no es muy fuerte, está muy cercano entre los 1.490 o 1.500 pesos. Estamos viendo el tipo de cambio mayorista, que es el que le importa al Banco Central. Otra de las variables clave también es la tasa de interés, una tasa que le pega de lleno al ritmo de la actividad. Hay un pedido de la actividad formal para que vuelva a recuperar el crédito del sector privado en la Argentina, que haya una baja gradual de la tasa de interés, pero el tema central es, bueno, ¿cuál es el nivel de baja que no termina afectando al tipo de cambio? ¿Por qué? Porque cada vez que baja fuerte la tasa puede llegar a tensionar de muchos pesos que están invertidos haciendo tasa de interés, se pasen al dólar y que generen una presión al alza del billete. Bueno, ¿cuánto prevén de tasa de interés? Un 35% para el mes de diciembre, y algunas consultoras también se le animan a estimar el 2026. Con respecto al 2026, empeoraron un poco los pronósticos de la desaceleración de los precios. El dato de inflación para el año que viene, a diciembre las proyecciones privadas hablan que la inflación siga bajando en descenso, pero no plantean ni por asomo el 10% que tenía previsto el Ejecutivo Nacional. La meta de Javier Milei es llegar a un 10% para el año que viene. Inclusive el propio presidente terminó advirtiendo que desde agosto del año que viene la inflación tendría que ser cero. ¿Por qué? Porque no se generaría billetes, obviamente no habría más emisión monetaria, estaría hecho el trabajo en materia de precios relativos y por eso la inflación dejaría de ser un problema en la Argentina. Bueno, eso no es lo que ven las consultoras privadas, Maxi, esto me parece interesante empezar a analizar. Prevén casi 20% de inflación, 18,9% de inflación las consultoras privadas y un tipo de cambio que suba pero menos que la inflación. Así que sería otro año más de tipo de cambio atrasado, que llegue sobre la línea de los 1.744 pesos recién a diciembre del año que viene. Por eso falta mucho todavía, son estimaciones que muchas veces distan mucho de la realidad, claro, pero al menos sirven para trazar una expectativa. Ese es un poco el punto, ¿no? Cómo trazar proyecciones en un país y en una economía tan inestable, con falta de equilibrio como la Argentina, donde la volatilidad es permanente, donde las cuestiones estacionales pesan, porque vos hablabas de lo que puede llegar a pasar en el mes de diciembre, donde seguramente todo se encarece por la expectativa del fin de año, donde no hay reglas claras todavía como para que las inversiones lleguen de manera definitiva, donde nadie sabe cuál es el horizonte. Digo, es difícil trazar una proyección, más allá de que hay gente que la tiene bastante clara todo esto, es prácticamente imposible saber qué va a pasar dentro de 2 semanas.
Y es muy difícil, y el margen de error de errar en estos pronósticos obviamente que aumenta en la Argentina. Estimar el mediano plazo en la Argentina es muy difícil, pero fíjate algunas señales. Hace un par de meses atrás las consultoras preveían menor nivel de inflación, hoy un poquito más, un par de puntos más. Y también hay un detalle que no es menor, el ritmo de la actividad real, porque acá estamos comparando variables financieras, lo que suceda con el dólar, con la tasa de interés, obviamente con la marcha de los precios, pero es determinante el ritmo de crecimiento económico que proyectan los estudios privados. Hace un par de meses atrás, el relevamiento que hacía el Banco Central esperaba que este año termine al menos con un crecimiento, una recuperación del 5% del ritmo de actividad. Bueno, hoy está por debajo del 4%. Recortaron la recuperación de la economía, por supuesto tiene que ver con lo difícil que le fue al ritmo de actividad y sobre todo algunos sectores que son claves, como por ejemplo el agro, lo que sucede con la industria, con el sector de servicios, con el consumo, con el comercio y sumando la construcción, obviamente son motores de la actividad que lamentablemente desde el mes de abril a esta parte se frenaron. Sí. Y eso las consultoras hicieron que bajen el pronóstico en materia de proyecciones. El año va a terminar positivo seguramente porque estás comparando contra un 2024 que cayó el ritmo de actividad, que había sido muy malo también en el 2023, y entonces después de 2 periodos consecutivos de caída, difícilmente con la inflación hacia la baja y obviamente el tipo de cambio prácticamente planchado, difícilmente tenga margen para que entres en recesión. Pero ojo porque eso sucedió en la Argentina al menos en estos últimos meses. Sí. Una vez que transitamos el escenario electoral, si la situación se sostiene en estos niveles, posiblemente termine el año con un ritmo de crecimiento de al menos del 3,9%. Va a ser imperceptible para el bolsillo, estadísticamente es una recuperación, habrá que ver también qué pasa. Para el próximo año, lejísimo quedaron las proyecciones del 5% de recuperación, que haría obviamente tener otra dinámica al ritmo de la actividad económica. Hablan de que la Argentina va a crecer alrededor de un 3% en su conjunto y ojo con esto porque son promedios y en esos promedios están todos los sectores. Va a haber sectores que son mucho más dinámicos y van a tener un mejor presente y otros que todavía van a seguir muy pero muy postergados. Me quedo con un detalle no menor, el tema de la variable empleo que no mejora la situación de empleo en la Argentina, también monitoreada por el REM, el relevamiento de expectativas de mercado. Ojo porque eso sí también abre las claras después de la sensación que hay en la sociedad de que las cosas estén mejorando desde el punto de vista económico a pesar de tener sí una mejora en materia de precios, la inflación un poco más baja y el dólar estable. Por supuesto que los desafíos son muchos, Maxi, y acá estamos hablando de proyecciones. Después las discusiones van por otro carril, el carril de las reformas, y hoy generó muchísimo ruido y te propongo charlarlo mañana. Un impuesto al efectivo. Lo propuso un economista que tuvo su paso en el Ministerio de Economía de la Nación. Obviamente lo propuso como primera antesala de experiencia para tratar de eliminar otros impuestos como es el impuesto al cheque. En realidad se llama impuesto a débitos y créditos bancarios. Pero generó muchísimo ruido en el mercado, inclusive con declaraciones y cruzamientos de las altas esferas del equipo económico hasta del propio presidente Javier Milei. Se armó un poco el debate. Claro, para quienes operan con cajero automático, por ejemplo, las extracciones de dinero, ¿no? Vos vas a sacar 1.000 pesos y te van a dar 900, los 100 pesos van a ser impuestos, pero algo que ha quedado me parece absolutamente desestimado. La seguimos mañana, Facu, te agradezco por el contacto como siempre. Muchas gracias, Maxi, hasta mañana. Un abrazo.